Antonio David Flores acaba de soltar la bomba más grande de su vida. Y esta vez no hay vuelta atrás. Terelu Campos, la que siempre tiene respuesta para todo, la que nunca se calla, la que opina de todos y de todo, se ha quedado completamente muda, paralizada, aterrorizada, porque lo que el exguardia civil acaba de revelar sobre Fidel Albiac no es un simple cotilleo más, son hechos, documentos, pruebas que llevan años guardadas esperando el momento perfecto para salir a la luz. Y ese momento ha llegado. ¿Qué secreto tan oscuro ha destapado Antonio David que tiene a Terelu escondida en su casa sin atreverse a salir? ¿Por qué Fidel Albiac, el hombre que siempre se ha escondido en las sombras, ahora está más nervioso que nunca? ¿Qué papel ha jugado la familia Campos en este entramado de mentiras y manipulación mediática? ¿Por qué Carmen Borrego también guarda un silencio sepulcral cuando ella jamás se calla? ¿Hasta dónde llega la red de favores, pactos y negocios turbios entre Telecinco, las Campos y el entorno de Rocío Carrasco? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, la verdad empieza a destruir la imagen que tanto trabajo les costó construir? Esto no es salseo, es justicia. Y lo que viene va a cambiar para siempre la televisión española. Silencio absoluto. Esa fue la respuesta de Terelu Campos cuando las cámaras la buscaron desesperadas para obtener una reacción. Un silencio que lo decía todo, que confirmaba el miedo, porque cuando Antonio David Flores habla, tiemblan los cimientos de Telecinco, y esta vez no fue una excepción. El exmarido de Rocío Carrasco volvió a demostrar que no olvida, que no perdona, y que sabe muchísimo más de lo que cuenta. Con esa sonrisa serena pero con una mirada que decía «ahora os toca a vosotros», Antonio David soltó una frase que heló el plató, que corrió como pólvora por las redacciones. La verdad siempre acaba saliendo aunque algunos se escondan detrás de los Campos y de Fidel Albiac. Las redes explotaron en cuestión de minutos. El nombre de Fidel Albiac se convirtió en tendencia nacional. Los usuarios comenzaron a atar cabos, a recordar episodios olvidados, a sacar capturas de pantalla antiguas. ¿Qué sabía Antonio David? ¿Y por qué Terelu, tan rápida para opinar de todo y de todos, eligió callar justo ahora? Lo cierto es que, según fuentes cercanas, la presentadora habría recibido un aviso, uno de esos toques desde arriba que solo se dan cuando el tema puede salpicar a demasiada gente y el asunto va mucho más allá de la televisión, porque esta vez no hablamos de un simple rifirrafe entre colaboradores, hablamos de un entramado de silencios, lealtades rotas, secretos que amenazan con dinamitar años de pactos entre bastidores, y justo en el centro de todo está Fidel Albiac, ese nombre que muchos en Mediaset prefieren no pronunciar, el mismo que según Antonio David ha movido hilos, ha protegido a algunos, ha hundido a otros, todo con la complicidad de más de una amiga del clan Campos. Terelu, que siempre ha sido hábil para desviar los focos, esta vez no supo cómo reaccionar. Dicen los que estaban presentes que bajó la mirada. Pidió cortar la conexión en directo. No quería decir una palabra más después de escuchar lo que estaba por venir, porque lo que Antonio David insinúa no es cualquier cosa. Lo que viene ahora, según sus palabras, podría ser el golpe definitivo a la imagen pública de Fidel Albiac y, de paso, de quienes lo defendieron durante años en televisión. Mientras el silencio se apodera de los pasillos de Telecinco, una pregunta flota en el aire como una sombra incómoda. ¿Qué verdad tan peligrosa está a punto de salir? ¿Y por qué Terelu no quiere que nadie la escuche? Lo que nadie esperaba era que Antonio David, lejos de dejar el tema en el aire como un simple comentario malintencionado, decidiera soltar el primer golpe. En un directo en su canal, miró fijamente a cámara y dijo algo que abrió la caja de Pandora. Durante años se ha protegido una versión falsa, una historia construida para limpiar una imagen, pero todos sabemos quién movía los hilos detrás. Las redes empezaron a arder. Algunos recordaron episodios olvidados de la época en que Rocío Carrasco rompió con toda su familia. Otros desempolvaron viejas entrevistas de Terelu, donde hablaba de Fidel Albiac como un hombre discreto y generoso. Pero lo que empezó como simple especulación se convirtió en tormenta mediática cuando varios excolaboradores de Telecinco confirmaron en privado que Antonio David no hablaba por hablar. Según esas fuentes, Terelu habría participado indirectamente en la protección mediática de Fidel Albiac, vetando temas,
marcando líneas rojas, frenando a compañeros que intentaban profundizar en su figura, todo con un único objetivo: blindar la narrativa de Rocío Carrasco y mantener a salvo su entorno. Y aquí es donde todo se pone realmente feo, porque Antonio David no solo habla de manipulaciones televisivas, habla de acuerdos personales, reuniones fuera de plató, incluso llamadas desde despachos de productoras en las que se decidía qué se podía decir y qué no sobre Fidel. Una de las frases más repetidas por los que conocieron aquella época era: de Fidel no se habla. Y quien lo hacía pagaba el precio. Despidos, sanciones, caídas de contratos. Lo que ahora se empieza a destapar es una red de silencios forzados, donde varios presentadores, incluida Terelu, optaron por mirar hacia otro lado para no perder su sitio privilegiado. Antonio David lo soltó sin rodeos. Mientras a mí me destrozaban en todos los programas, ellos protegían al que realmente manejaba todo. Y eso tiene nombre y apellidos. Las palabras resonaron con fuerza. Muchos interpretaron que se refería directamente a Fidel Albiac, el hombre que, según sus detractores, ha sido el verdadero poder en la sombra detrás de las decisiones de Rocío Carrasco y del linchamiento mediático contra su exmarido. Pero lo que vino después dejó incluso a los más escépticos con la boca abierta. Antonio David mostró, sin enseñar del todo, una serie de documentos, capturas, extractos de conversaciones que, según dijo, probarían la conexión directa entre ciertos rostros de Telecinco y el entorno más cercano de Fidel. No enseñó nombres, pero dejó caer frases que bastaron para que las redes lo hicieran por él. Una presentadora que se hizo amiga íntima de Rocío, que la defendió a capa y espada, y que curiosamente siempre evitó enfrentarse a Fidel. Los comentarios se llenaron de un solo nombre: Terelu Campos. Y entonces llegó el golpe final. Yo no tengo miedo, Terelu, nunca lo tuve, pero sé que tú sí. Porque sabes que si se destapa todo caen muchos, y tú estás entre ellos. Esa frase bastó para que el teléfono de Terelu no parara de sonar. Productores, periodistas, incluso compañeros intentando confirmar si era cierto que Antonio David estaba a punto de publicar pruebas. Pero Terelu, fiel a su estilo, optó por el silencio sepulcral. Ni una palabra, ni una aclaración, solo una frase que filtró su entorno más cercano: no voy a entrar en el juego de un señor condenado. Pero el problema es que el público ya no compra ese discurso, porque mientras Terelu intenta esquivar el tema, cada palabra de Antonio David gana peso en redes, donde miles de usuarios piden que saque todo a la luz, y según fuentes próximas lo va a hacer, pero no en televisión, lo hará ante un juez, porque el exguardia civil ya no confía en los platós. Ha visto cómo se manipulan los cortes, cómo se trocean las frases y cómo Fidel Albiac sale limpio de cada tormenta. Por eso ha decidido cerrar el círculo de otra manera, con un documento judicial en el que piensa adjuntar pruebas, declaraciones, nombres que podrían poner patas arriba a más de un colaborador histórico. Y aquí entra el detalle más jugoso. Terelu, según confirman algunos periodistas del entorno, ya habría consultado con su abogado, no para demandar a Antonio David, sino para prepararse ante una posible citación, algo que de confirmarse sería una auténtica bomba mediática. Telecinco está en alerta máxima. La dirección teme que todo esto se convierta en un nuevo escándalo de proporciones imprevisibles, justo cuando la cadena intenta recomponer su imagen tras años de polémicas. Pero hay algo que no pueden controlar. La audiencia está del lado de Antonio David. Y cada silencio de Terelu, cada gesto de nerviosismo, no hace más que alimentar la sospecha. Las redes lo resumen en una sola frase: si no tienes nada que ocultar, ¿por qué callas? Y mientras la tormenta crece, el nombre de Fidel vuelve a ocupar titulares. Pero esta vez, sin la protección de siempre. A partir de ese momento, el silencio se convirtió en el peor enemigo de Terelu. Mientras Antonio David continuaba dejando pistas, pequeñas frases sueltas, gestos en sus directos, ella desaparecía de los platós, se mantenía al margen, sin una sola palabra pública, como si todo lo que se estaba diciendo no la afectara. Pero todos sabían que sí, porque cuando el nombre de Terelu Campos se mezcla con el de Fidel Albiac y el de Rocío Carrasco, las piezas encajan en un tablero que lleva más de 2 décadas montado. Los periodistas de la vieja escuela, los que conocieron los años dorados de Sálvame,
Sabían que algo olía mal desde hacía tiempo. Era casi una norma tácita. Nadie se metía con Fidel Albiac. Podías cuestionar a Rocío. Podías hablar de Antonio David. Incluso debatir sobre Olga Moreno o Rocío Flores. Pero si alguien intentaba mencionar a Fidel, las alarmas saltaban en la redacción. Y eso, según varios excolaboradores, no era casualidad. Uno de ellos, bajo anonimato, comentó: había una orden no escrita. A Fidel no se le nombra. Si lo haces, te lo hacen pagar. Y no venía solo de la dirección. Había llamadas externas. Y ahora, años después, todo empieza a cuadrar. Antonio David, con su estilo directo, está reconstruyendo ese rompecabezas de silencios y favores. Asegura que hubo reuniones secretas entre productoras y representantes y que Terelu, junto con otras figuras del clan Campos, actuaban como mediadoras para proteger a Rocío y su entorno más íntimo, es decir, a Fidel. Pero lo más sorprendente es que no se trataría solo de amistad o lealtad, sino de intereses económicos y estratégicos. Según Antonio David, había contratos, acuerdos de confidencialidad, incluso un intercambio de exclusivas y silencios a cambio de continuidad televisiva. En palabras suyas, era un mercado de favores. Tú me das una entrevista limpia, yo te evito una polémica, todos ganaban, menos los que decíamos la verdad. Y de repente ese entramado cobra fuerza con un nombre que vuelve a salir a la luz: la Fábrica de la Tele. Sí, la misma productora que durante años dirigió el contenido más polémico de Telecinco y que ahora está bajo lupa por demandas, causas judiciales, audios filtrados que exponen una forma muy particular de hacer televisión. Antonio David, en su cruzada pública, no ha dudado en señalar a la productora como cómplice del silencio sobre Fidel, asegurando que ciertos testimonios fueron directamente editados, manipulados o eliminados antes de emitirse. Y entre las personas que, según él, sabían perfectamente lo que pasaba, menciona a Terelu. Ella lo sabía lo que se escondía y por qué no se podía hablar, y aún así se calló. Esa acusación tan directa es lo que ha terminado de dinamitar la imagen de la hija de María Teresa Campos, porque por primera vez la gente no la ve como una profesional respetable, sino como parte de un sistema de silencio, de manipulación y de miedo. Los espectadores más atentos empezaron a recordar momentos televisivos del pasado. Esa entrevista de Rocío Carrasco, donde Terelu la miraba con ternura, parte del coro que la sostenía. Pero lo que nadie imaginó es que el tiempo, implacable, pondría todo patas arriba. Ahora los mismos que la defendieron empiezan a marcar distancia. Compañeros de tertulia evitan pronunciar su nombre. Algunos periodistas han borrado antiguos tweets y hay quien directamente ha dejado de invitarla a los programas por miedo a quedar salpicado. Terelu lo nota. Siente cómo el suelo se mueve bajo sus pies, cómo el brillo mediático se apaga poco a poco. Mientras tanto, Antonio David sonríe, porque por primera vez en años el relato ha cambiado de lado. Ahora es él quien lanza las preguntas, quien desafía a los poderosos, quien pone nombres y apellidos, y el público, cansado de la hipocresía, le está dando la razón. El entorno de Fidel guarda silencio absoluto, ninguna declaración, ninguna aclaración, solo un movimiento. Un despacho jurídico de confianza ha sido activado, y eso significa que algo grande se está gestando, quizá una demanda, quizá un intento desesperado por frenar lo inevitable, pero la realidad es que ya es tarde. El daño mediático está hecho y el público ha despertado. Ahora todos quieren saber qué más va a destapar Antonio David y sobre todo qué papel jugó realmente Terelu en la construcción del silencio más largo de la televisión española. Porque cuando las luces del plató se apagan y las cámaras dejan de grabar, solo queda la verdad. Y esa, por fin, está empezando a salir a la superficie. Cuando el rumor se convirtió en noticia, ya era demasiado tarde para contenerlo. Las redacciones ardían, los teléfonos no paraban de sonar, y los grupos de WhatsApp de periodistas, productores y tertulianos hervían con mensajes. Todos querían saber lo mismo. ¿Qué tenía Antonio David entre manos? ¿Por qué Terelu no respondía? ¿Y qué papel jugaba realmente Fidel Albiac en todo esto? Una productora veterana de Mediaset, según se ha filtrado, confirmó que había recibido llamadas de alto nivel pidiendo no remover más el tema, pero las llamadas no venían de directivos, sino de entornos personales muy concretos,
con apellidos que pesan en la televisión. Uno de esos apellidos, como no, era Campos. La tensión en los pasillos de Tardear y así, es la vida se podía cortar con un cuchillo. Los redactores hablaban en voz baja, miraban a los lados antes de soltar un comentario, y más de uno empezó a borrar correos y mensajes por miedo a filtraciones, porque lo que se estaba cocinando no era una simple polémica televisiva, era una guerra interna de poder y de supervivencia, y en medio de todo, Terelu, callada, distante, pero visiblemente afectada. Dicen que llegó a la redacción con las gafas de sol puestas, el móvil en silencio y sin mirar a nadie. Un gesto que muchos interpretaron como señal de que el golpe había sido más fuerte de lo esperado. Una colaboradora del entorno más próximo lo resumió con una frase demoledora. Terelu tiene miedo, y cuando Terelu tiene miedo es porque sabe que lo que viene no se puede parar. Mientras tanto, Antonio David seguía en su línea, directo, desafiante, sin titubeos. En uno de sus últimos vídeos dejó caer una frase que heló la sangre a más de uno. Yo no necesito inventar nada, solo necesito que hablen los que callaron por dinero. Y esa frase, aparentemente inocente, golpeó de lleno a más de una conciencia en Telecinco, porque todos sabían a quién se refería, periodistas, productores, incluso colaboradores que cobraron exclusivas para mantener una versión conveniente. Según fuentes cercanas, Antonio David dispone de documentación privada, mensajes, correos, capturas de conversaciones que demostrarían cómo se coordinaban los discursos sobre Rocío Carrasco, cómo se imponía el silencio sobre Fidel y cómo se premiaba a quienes mantenían la narrativa oficial. Si eso sale a la luz, y todo apunta a que saldrá, podría destapar uno de los mayores escándalos mediáticos de los últimos años. Por eso, en los despachos de Mediaset se respira tensión. Hay miedo a que el pasado vuelva con fuerza, a que nombres intocables caigan, a que programas enteros sean cuestionados por manipulación informativa. Y en ese tablero, Terelu se ha quedado sola, sin el paraguas de María Teresa Campos, sin el apoyo férreo de su hermana Carmen, y con un público que ya no la ve como una víctima, sino como parte del engranaje que protegió a Fidel Albiac. Una filtración reciente asegura que Terelu habría recibido una llamada del entorno de Fidel pidiéndole cautela y extrema discreción, lo que algunos interpretan como un intento de apagar el fuego antes de que el incendio llegue al círculo más íntimo de Rocío Carrasco, pero otros lo ven como lo que realmente es, una señal de pánico. Mientras tanto, Antonio David no está solo. Figuras mediáticas que antes se mantenían al margen ahora empiezan a respaldar su versión. Periodistas digitales, abogados, excolaboradores de Telecinco han comenzado a hablar, a dejar caer datos, a mencionar nombres que hasta hace poco eran intocables. El clima ha cambiado, y ya nadie teme decir lo que antes se susurraba. En los platós se siente la tensión. Cada vez que alguien pronuncia el nombre Fidel Albiac, se hace un silencio incómodo. Las cámaras siguen grabando, pero las miradas se cruzan con miedo. Los directores de los programas hacen gestos, cambian de tema o lanzan publicidad. Es el síntoma más claro de que hay algo que se intenta ocultar desesperadamente. El público, mientras tanto, está más pendiente que nunca. Los vídeos de Antonio David superan el 1.000.000 de reproducciones y los comentarios no dejan lugar a dudas. Por fin alguien se atreve a hablar. Llevan años manipulando la verdad. Ahora entiendo por qué lo echaron de Telecinco. Y lo cierto es que la gente empieza a conectar los puntos. Cada silencio de Terelu, cada gesto de Fidel, cada palabra de Rocío Carrasco. Todo empieza a tener sentido. El relato de la víctima y el villano se tambalea. Y lo que emerge ahora es un panorama mucho más turbio, donde las víctimas reales parecen ser otras. En privado, algunos colaboradores aseguran que Terelu estaría planteándose abandonar temporalmente la televisión, al menos hasta que amaine la tormenta. Pero el problema es que esto ya no es una tormenta mediática, es un huracán que arrastra reputaciones, contratos y amistades, y cuando la verdad empiece a salir del todo, ya no habrá marcha atrás. Los que conocen bien a Antonio David saben que no da puntada sin hilo. Cuando promete que va a hablar, lo hace. Y esta vez, con una audiencia que lo apoya, no tiene miedo.
De hecho, parece disfrutar viendo cómo los que antes lo despreciaron ahora tiemblan con solo escuchar su nombre. Así que el silencio de Terelu no es casualidad, es el silencio de quien sabe que lo peor aún no ha salido, de quien intenta proteger lo que queda de su imagen. Y de quien teme que su amistad con Fidel Albiac y Rocío Carrasco acabe convertida en su mayor lastre. Y lo más inquietante de todo es que, según fuentes cercanas al exguardia civil, la verdadera bomba todavía no ha explotado. Antonio David tendría en su poder una prueba definitiva, una grabación o un documento que, de hacerse público, podría hundir definitivamente el relato construido durante más de 20 años. Y si eso ocurre, Terelu no será la única en quedarse callada. El ambiente en Telecinco es irrespirable, las miradas esquivas, las conversaciones en voz baja, los silencios incómodos ya no se pueden disimular. Nadie sabe exactamente qué está pasando, pero todos lo intuyen. Antonio David Flores ha tocado un nervio que nadie se atrevía a rozar. Desde los despachos más altos de Mediaset se ha emitido una orden tajante. Cuidado con los nombres, cuidado con los temas y sobre todo cuidado con Fidel Albiac. Las productoras, acostumbradas a manejar las polémicas a su antojo, ahora caminan sobre cristales. No se trata ya de proteger una imagen pública, sino de evitar que salga a la luz algo mucho más grave, algo que se lleva ocultando desde hace más de 2 décadas. Fuentes internas confirman que se han producido reuniones de urgencia entre directivos, abogados y jefes de contenidos. El objetivo: blindar a Rocío Carrasco y sobre todo contener los daños colaterales que puedan salpicar a figuras todavía en activo como Terelu Campos. Pero el daño ya está hecho. Mientras tanto, en los pasillos de los programas, los colaboradores comentan lo evidente. Antonio David no está improvisando. Cada frase, cada indirecta, cada insinuación parece perfectamente calculada. Sabe a quién apunta y sabe cuándo hacerlo. Y lo más inquietante es que cada vez que suelta una bomba, alguien reacciona con nerviosismo. Eso, en el lenguaje de los medios, es confirmación indirecta. En las últimas semanas, varios rostros conocidos del entorno Campos han empezado a marcar distancia. Carmen Borrego, por ejemplo, ha optado por el silencio absoluto. Ni una palabra, ni una defensa a su hermana, ni una crítica a Antonio David. El silencio más absoluto. Y eso, viniendo de Carmen, que nunca se calla, es una señal inequívoca de que algo se cuece detrás. Por otro lado, periodistas de confianza de Terelu aseguran que ella está desbordada, que pasa horas al teléfono, que apenas duerme y que incluso ha pedido consejo a un abogado externo para prevenir lo que pueda venir. En palabras de uno de ellos, Terelu tiene miedo a que salgan documentos, a que se publiquen cosas que la dejen en evidencia. Sabe que en este momento cualquier detalle puede ser mortal para su imagen. Y la palabra documentos empieza a repetirse cada vez más. Corre el rumor de que Antonio David podría estar preparando una nueva entrega, no en televisión, sino en formato digital, donde piensa mostrar pruebas contundentes, mensajes, contratos, incluso testigos que trabajaron directamente con el entorno de Rocío y Fidel. De ser cierto, sería un golpe devastador para la cadena, pero también para quienes se beneficiaron de esa narrativa durante años. Fidel, por su parte, se mantiene en su clásico perfil bajo, ninguna aparición pública, ninguna declaración, pero moviendo los hilos desde la sombra, como ha hecho siempre. Fuentes jurídicas aseguran que su equipo ya ha redactado un borrador de demanda contra Antonio David por difusión de informaciones falsas con ánimo de lucro. Pero hay un problema para presentar esa demanda. Deberían desmentir punto por punto lo que Antonio David ha dicho, y eso implicaría poner por escrito lo que llevan años negando. En otras palabras, tendrían que abrir la caja de Pandora, y en ese punto el silencio se convierte en estrategia, porque a veces callar es la única forma de no confirmar. Pero los espectadores no son tontos. Cada silencio, cada evasiva, cada gesto nervioso en un plató se convierte en prueba moral. Y mientras Terelu calla, Antonio David sube la apuesta. En uno de sus directos más vistos, lanzó una frase que provocó un terremoto en redes. No voy a ser yo quien lo diga. Pero hay una persona dentro del clan Campos que ya no aguanta más. Las especulaciones estallaron. Se refería a Carmen Borrego, a alguien del entorno de Rocío Carrasco, o quizá a un miembro del equipo de producción de los programas donde todo se fraguó. Sea quien sea,
Lo cierto es que esa persona existe y según los rumores ya habría hablado en privado con un medio digital dispuesto a publicar su testimonio. Las fichas se están moviendo y esta vez no hay manera de detenerlas porque el público, que durante años se alimentó de un único relato, ahora tiene acceso a las piezas ocultas del rompecabezas y cada detalle que Antonio David filtra encaja con precisión quirúrgica en ese nuevo dibujo que nadie se atrevía a mostrar. La figura de Fidel Albiac, antes intocable, empieza a mostrar grietas. Los antiguos compañeros de trabajo recuerdan actitudes, decisiones, silencios que ahora cobran otro significado, y el público lo percibe. El aura de víctima protegida se desvanece, dejando paso a la duda, al misterio y a la sospecha. Por su parte, Terelu atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Las llamadas se reducen, las ofertas se enfrían, y algunos directores prefieren no contar con ella para evitar polémicas. Un productor lo resumió sin rodeos. Terelu es ahora mismo un riesgo mediático. Si la tienes en tu programa, el público cambia de canal. Esa frase demoledora resume perfectamente la situación. En un mundo donde la imagen lo es todo, Terelu ha pasado de ser una figura respetada a convertirse en símbolo del silencio interesado. Y mientras tanto, la figura de Antonio David, pese a sus detractores, ha recuperado algo que nadie esperaba: credibilidad. Él lo sabe y lo aprovecha. Cada aparición suya en redes se convierte en noticia, cada frase en titular, y aunque muchos medios intentan ignorarlo, el público lo busca, lo sigue, lo escucha, porque en un entorno donde todos callan, el que habla tiene el poder, y aunque nadie lo diga en voz alta, Telecinco teme un efecto dominó, porque si este caso se les va de las manos, podrían salir a la luz acuerdos, presiones, decisiones internas que pondrían en jaque a más de un nombre importante de la cadena. Hay periodistas veteranos que aseguran que si esto se destapa del todo, caen directivos, y lo dicen sin pestañear. Por eso la consigna es clara: minimizar el ruido, desviar la atención y no alimentar el fuego. Pero el problema es que el fuego ya no está en los platós, está en las redes, en los canales alternativos, en los podcasts, en los vídeos que corren por Telegram y TikTok con millones de visualizaciones. Ahí donde la audiencia no tiene filtros y donde los silencios de los famosos se interpretan como confesiones. Terelu, mientras tanto, se encierra en su casa. Ha cancelado compromisos, ha evitado apariciones públicas y hasta ha rechazado participar en programas donde solía ser habitual. Sus más allegados aseguran que no soporta leer los titulares, que llora, que se enfada, que no entiende cómo todo se le ha vuelto en contra. Pero en el fondo sabe que esto no es fruto del azar. Es el resultado de años de proteger lo indefendible. Fuentes cercanas aseguran que ha llamado directamente a Rocío Carrasco. Una conversación breve, tensa y sin soluciones. Terelu le habría dicho literalmente: nos han dejado solas. Ya no hay nadie que dé la cara por nosotras. Y Rocío, lejos de consolarla, respondió con frialdad: tú sabías dónde te metías. Esa frase, según quienes conocen bien a ambas, marca el fin de su alianza a distancia, lo resume en una sola frase: ya era hora. El eco de esas palabras resuena fuerte, casi como una sentencia final, y en el fondo todos lo saben. Esto no ha terminado, acaba de empezar.